¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en este su programa Misericordia Senda de Paz. El día de hoy un tema importantísimo que sin duda lo tendrá pendiente del televisor. Me da mucho gusto presentar ante ustedes a nuestro amigo y compañero de este equipo, nuestro amigo Rafael Becerra. Bienvenido, Rafa. Gracias, Toño. Me da mucho gusto estar en este programa, como siempre. Un placer saber que haya gente que nos permite entrar hasta sus hogares a través de la señal de televisión. Pues el día de hoy tenemos preparado un par de temas muy interesantes. Vamos a hablar acerca de la libertad y de la dignidad humana. Para este tema, Rafa ha preparado algo muy interesante para ustedes. Rafa, nos da gusto tocar este asunto porque creemos que nuestro público será muy pendiente de lo que nosotros comentemos. Y me gustaría iniciar con el tema de la libertad. ¿Cómo podríamos nosotros hablar de libertad enfocado desde un punto de vista cristiano? Yo creo que habría que pensar por qué hablar de la libertad y por qué hablar de la dignidad. Es que México vive una situación de tan nivel, una situación de crisis como la que vivimos, en la que no hay paz, en la que hay secuestros, en la que hay violencia, en la que las familias están destruidas, en las que hay una ideologización hacia la sociedad que se intenta hacer desde niveles internacionales, que es muy oportuno hablar de la libertad y de la dignidad. ¿Cómo podríamos decir que se puede hablar de libertad? O más bien, ¿cuáles son las condiciones para poder decir que existe libertad? Mira, primero también tener en cuenta que nuestro municipio, Tepatlán, es uno de los primeros lugares, el primer lugar en suicidios. ¿Por qué una persona llega a estar en la situación de tomar una decisión tan radical, por así decirlo, de suicidarse? ¿Esa persona vivirá en libertad? ¿Los secuestradores vivirán en libertad? ¿Los que secuestran, los que violan, vivirán en libertad? Bueno, habría que preguntarse, ¿y qué es la libertad? La libertad está ordenada, es una facultad del ser humano que está ordenada a la voluntad, es decir, es el acto de la voluntad. La voluntad es una capacidad del alma que tenemos los seres humanos y que solamente lo tenemos nosotros, lo tienen también los ángeles, los animales no, ni los demás seres, ni animados ni inanimados. La voluntad, entonces, es un poder que tiene el ser humano y que se ejerce a través de la libertad. La libertad es esa capacidad o ese poder que tenemos para obrar o para no obrar, para hacer una cosa o no hacerla, si tuviéramos que decirlo en términos coloquiales, y entonces esto está radicado en la razón justamente. La libertad del hombre es de tal magnitud que el mismo Dios que nos ha creado y que nos ha hecho a su imagen y semejanza, nos ha dado una dignidad tan elevada que nos ha dado la capacidad de que nosotros elijamos entre el bien y entre el mal, de que en toda nuestra vida nosotros vayamos tomando nuestras propias decisiones. No tendría ningún sentido que Dios nos programara con algún destino prefabricado. Esto sería un determinismo práctico. ¿Qué sentido tendría que una persona viviera toda la vida si al final se va a condenar? Bueno, si Dios ya conoce el futuro, algunos seminaristas lo plantean. Si Dios sabe todo, entonces Dios sabe si yo me voy a condenar o si me voy a salvar. Entonces, ¿para qué vivo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué intento ser bueno si de todas maneras me voy a condenar? No, espérate, campeón. Usted, señor o señora que nos ve en sus hogares, espérese un poquito. Dios lo sabe porque Él no está inmerso en el tiempo. Sin embargo, Dios nos ha dado la libertad. Él quiere que nos salvemos, pero nosotros decidimos hacer el bien o hacer el mal. Y lo hacemos como nosotros queremos, a pesar de que Dios quiera que nosotros hagamos el bien. Él siempre quiere que nosotros hagamos el bien, pero nosotros decidimos hacer el mal. El gran problema de hoy es que hay mucha gente que no vive en libertad, vive atada y esclavizada de sus propias pasiones, a veces de su propia sin razón y a veces de su no razón o no pensar de manera inteligente para darse cuenta de la verdad. No busca la verdad. Y entonces vive en un anonadamiento total que lo hace vivir, imagínese usted el mar, lo hace vivir en la superficie. Cuando el mar tiene una gran profundidad, que es su persona, el ser humano de hoy no va
hacia lo profundo de su ser, solamente está allí arriba. Y entonces allá arriba pues hay marea alta, hay muchas olas, quizás hay tormentas de su vida, entonces nunca va a poder resolver su vida, siempre va a estar atado a esas calamidades que hay en el exterior, siempre va a estar atado a muchas cosas y se vuelve esclavo de todo eso que he dicho. ¿Qué es necesario? ¿Cómo podríamos interpretar la libertad? La libertad, como en un principio lo decía, desde el punto de vista cristiano. ¿Por qué? Porque si acabas de mencionar que es de tal valor y tal dignidad que Dios la respeta, siendo Dios el Todopoderoso, entonces nosotros ¿cómo podríamos decir que la libertad nosotros la ejercemos de tal manera, o cómo la podremos ejercer de tal manera que podamos decir la correcta libertad? Si es así, la debemos de ejercer dentro de estos parámetros o de estas condiciones o dentro de diríamos de este modo de vida. Los filósofos se meterían en muchas controversias para hablar de libertad y es motivo de muchas tesis, muchos libros. Es el gran problema humano, el tema de la libertad. ¿Cómo hablar de libertad? La libertad es limitada, es una libertad completa. Bueno, el único que tiene libertad completa y total pues es Dios, porque es el ser en sí mismo. Los seres humanos, en nuestra limitación de nuestra persona, pues tenemos una libertad en ese límite de hacer o no hacer. Nosotros podemos decidir siempre, podemos decidir por esta vela que es un poco más grande o por esta vela que es un poco más pequeña. Yo puedo decidir estar enojado o estar contento, a pesar de las circunstancias. Yo puedo decidir tomar esta lapicera o tomar estas hojas. Yo puedo decidir pensar mal de esa persona o no pensar mal. Yo puedo decidir robar una cosa o no robarla. Yo puedo decidir hacerle el mal a una persona o no hacerla. Dios no lo coarta, lo respeta. Dios me ha creado hacia el bien. Tendemos hacia el bien, sin embargo, hay tres enemigos del hombre, Satanás, el mundo y la carne, que me inclinan hacia el mal. Es decir, Dios es tan grande que ha creado, incluso Satanás es una criatura de Dios, que esta criatura de Dios ha elegido alejarse de Dios y vivir de esa manera. Cuando alguien muere y va al infierno, pues es porque él mismo ha decidido apartarse de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1731, habla sobre la libertad y dice: la libertad plena para un cristiano se alcanza cuando esta libertad está ordenada a Dios, es decir, a este Creador que lo ha hecho y lo ha compuesto totalmente. Es decir, yo solamente soy totalmente libre, y quisiera que fuéramos hacia allá este diálogo. Yo soy totalmente libre en el momento en el que me hago esclavo del Señor. Qué no contradicción, puedo, ¿no? Que es pareciera una contradicción, pero no, razonar en el fondo tiene mucho sentido, porque la Virgen María lo hizo así. Entonces tiene un sentido pleno. Soy totalmente libre cuando me deshago de todo. Hay un pasaje... Yo no sé si aquí quepa esta comparación, pero si el que es totalmente libre, que es Dios, respeta nuestra libertad, criaturas a imagen suya, en la medida que nosotros nos configuramos hacia Dios, podemos llegar a ser más libres. Más libres. Sí, hay un pasaje del Evangelio muy padre en el que Jesús va con la multitud caminando. Este pasaje seguramente lo reflexionan los obispos en la reunión del episcopado cuando hablaban de los jóvenes. Va la multitud y de repente hay un joven rico que se acerca al Señor y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser bueno? Jesús volteó, lo miró, vio su interior, le amó y después le respondió y le dijo: cumple los mandamientos. Y dijo el joven: ya los cumplo, Señor. Como cualquiera de nosotros puede decir: yo ya voy a misa todos los domingos, yo no le hago mal a nadie. El mandamiento 1, el yo 12, el 3 hasta el 10. Todos los 10 mandamientos. Así dijo el joven rico. Y entonces dijo Jesucristo: entonces deja todo lo que tienes, vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres, ven y sígueme. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo en el fondo? Le estaba diciendo justamente esto: sé libre. Lo que necesitas es ser libre. Lo que te ata, lo que te esclaviza, son todos esos bienes que tienes que no te permiten entregarte, donarte totalmente a mí y venir hacia mí, porque yo
eso Él diría después, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Soy la puerta. Yo soy la puerta, decía Jesucristo. Entonces este joven se entristece porque era esclavo de sus posesiones y entonces se da la media vuelta y se va. Se da cuenta que no era libre, que estaba atado a esos bienes terrenales. Es correcto, y que cumplía los mandamientos por cumplirlos. Aquí cabría la pregunta para la gente que nos ve en sus hogares y para nosotros mismos también, pues somos como cualquier persona, ¿no? ¿Realmente soy libre o hay algo que me ata? ¿Alguna pasión, alguna posesión, algún compromiso, alguna persona a la que yo me aferro, algún sentimiento, algo que me haga esclavo? No de Dios, sino de otra cosa. Entonces tengo que empezar a reflexionar. ¿Qué le pasa a mi vida? Si yo he sido creado en esta historia de la salvación, he sido creado con un fin, con una misión en la vida, y al rato vamos a hablar de una dignidad que nos ha regalado Dios. Si yo he sido creado para algo, ¿de qué manera le estoy impidiendo al Creador? ¿Yo se lo estoy impidiendo? ¿De qué manera le estoy impidiendo al ser esclavo de varias cosas que Él pueda obrar en mí? Nosotros se lo impedimos todos los días. Cuando peco se lo impido. Cuando yo me niego a escuchar a Dios se lo impido. ¿Y cómo voy a poder hacer lo que Dios quiere si no lo escucho? Si toda la comodidad, todo el mundo de confort, las fiestas, toda la vida de ruidos que vive el ser humano hoy en día, la tecnología, le impide escuchar a Dios, ¿cómo puedo ser libre si estoy sumergido en todo eso? Imagínese usted que este tercer milenio, en el que la sociedad se encuentra inmerso, es el Atlántico en medio de una tormenta. Usted está allí, arriba de una balsa, las olas están altas, la marea, el mar está furioso y hay una gran tormenta y usted está allí. ¿Cómo podría encontrarse usted a usted mismo si está allí? No puede. Usted tiene que ir al fondo para poder encontrarse con su Creador, con usted, para poder ser libre. Tiene que ir al fondo. No lo puede hacer de otra manera. No hay otra manera. Tiene que ir al fondo de usted. Tiene que escuchar la voz de Dios para poder ser libre totalmente. Yo pienso que también es porque nos cuesta trabajo entrar hacia nuestro interior, porque a nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. De repente buscamos excusas externas para decir alguna razón de por qué a lo mejor no soy libre, como el joven rico. A lo mejor no se había dado cuenta, pero en el fondo estaba atado a esos bienes externos. Claro, y se dio cuenta que él no quería dejarlos, y por eso se dio la media vuelta triste, porque si no, no se hubiera puesto dice triste. La Escritura, se entristeció porque tenía muchos bienes. Claro, si no los hubiera puesto triste, si él no hubiera querido seguir atado, es decir, la libertad es algo tan maravilloso, algo tan complejo que le ha costado a los pensadores de toda la historia de la humanidad filosofar en este tema. Hasta hoy en día siguen armando y argumentando sobre este tema de libertad. Es algo tan complejo y es algo tan sencillo a la vez, es decir, lo único que hay que hacer es decidir. ¿Confiar en Dios? Confiar en Dios. Hay 4 condiciones para la libertad. Hay una cosa importante que me parece bueno comentarla. Confiar en Dios no quiere decir cruzarnos de brazos. En el uso de nuestra libertad también tenemos la inteligencia para utilizarla en el bien necesario. Claro. Entonces, el hecho de decir confío al 100% en Dios, no estoy diciendo que me voy a cruzar de brazos porque Dios ve por mí. Porque Él me hizo libre, yo decido no mover los dedos para no regarla, para no hacer cosas mal. Y entonces nos va a pedir cuentas de tus obras buenas. Eso sería absurdo, porque la libertad es el acto de la voluntad. Pero ese acto de la libertad no puede ejercerse si no hay una acción. No se estaría ejecutando nada. Entonces, la libertad nos lleva a la acción, nos lleva a tomar una decisión y ejecutarla. No sirve de nada decidir, tenemos que hacer. Entonces, cuando está esta libertad encauzada o alineada a Dios, entonces esta misma libertad de Dios me lleva a obrar en la realidad en la que estoy. Esta misma libertad encaminada con Dios me lleva a que yo tome acción en la realidad, como lo hizo María. El ejemplo más claro de la libertad son 2 personajes de la historia, María y Jesús. 2 personajes que, bueno,
dos figuras extraordinarias de la historia de la salvación, Dios mismo, Jesucristo, y María, nada más y nada menos, que los que hacen uso de estas condiciones necesarias para llevar a la libertad. Dice el Catecismo de la Iglesia que hay 4 cosas que se necesitan para la libertad. La abnegación, es decir, esta forma de docilidad que María es un claro ejemplo de la abnegación, estar dispuesto, esta forma de docilidad. El sano juicio. Yo tengo un sano juicio, yo puedo tener un juicio incorrecto y decir, ¿qué de malo tiene comprar piratería? Yo podría decir, ¿qué de malo tiene el que secuestrar? Yo lo hago por negocio. Ese no es un juicio sano. Yo podría decir, muchas parejas que dicen, yo vivo bien con mi mujer y vivimos en unión libre. ¿Qué de malo tiene? Habría que ver muchas condiciones, ¿no? Pero hay que tener un juicio sano para poder obrar en la libertad. Tenemos que también tener dominio de nosotros mismos. Si no hay un dominio de sí, ¿cómo podría ser libre si no puedo dominarme a mí? Si yo no puedo dominar mis propias pasiones, aquel que es glotón y pasa, come y come y come y come y no puede dominarse a sí mismo, ¿cómo podría ser libre? No es libre, no puede obrar en libertad. Aquel que tiene una justa jerarquía de valores. Podrá decir alguien, hoy se da mucho a través de una ideologización que se hace a nivel internacional, aquel que dice, pues la madre tierra es lo más importante. Oye, pero es más importante Dios. Hay gente que hoy está tratando de que se respeten los derechos de los animales, que hace grandes manifestaciones. De los árboles, que yo no digo que esté mal. Porque se respeten los derechos de los árboles, o de los circos, porque no se maltraten los animales, que está bien, pero son los mismos que promueven el aborto, que son los mismos que dicen que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. No tienen una justa jerarquía de los valores. Es aquí donde les falla, o sea, la jerarquía, la importancia de los valores los han cambiado, los han invertido. Claro, ¿dónde está Dios? Pues en el primer lugar, porque Él es el creador. El valor o la jerarquía de los valores está traspolada, cambiada, y entonces eso no le permite a la persona ser totalmente libre, porque hay un Dios que lo ha creado. Es decir, si yo hice esta lapicera con una finalidad y yo esta lapicera la hice para que escriba así, pues alguien la puede voltear así, pues no va a escribir nada, o lo que escriba quizás se le derrame la tinta y va a hacer cualquier cosa menos lo que debía de hacer. Lo mismo sucede con esta tergiversación de los valores. Bueno, entonces dijimos que son cuatro las condiciones para ejercer una correcta libertad. Que marca el Catecismo de la Iglesia Católica de manera general. La abnegación es esta disposición, ¿sí? Yo diría abrirle la puerta al espíritu. Sí, abrir la puerta al espíritu, lo podemos estar decir dispuesto. Así. A la facultad que ya tiene impresa en su ser el ser humano, a la facultad de la voluntad que está en el alma. El sano juicio, que yo pueda tener un juicio razonable. Alguno podrá decidir con el estómago porque se enoja, había una persona que le cae mal y entonces arma juicios que son y hasta incorrectos. Saca la pistola y lo mata. Son incorrectos, ¿no? Son incorrectos, no tiene un juicio sano, un dominio de sí para poder controlar sus impulsos o sus propias debilidades, y además una justa jerarquía de los valores. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, 4 condiciones muy sencillitas. Tendríamos que llevarlo a un ejemplo concreto. ¿Cómo podríamos hablar de libertad? Bueno, ¿quién es el ejemplo de quien ha ejercido la libertad plenamente? Porque hoy sería muy difícil hablar de que el hombre pueda ser completamente libre. Hasta el más santo quizás pues tiene condiciones que no le permiten vivir en una libertad plena, sino una libertad limitada y que con todas las características del ser humano a veces se lo impide. Pues ya dijimos que la libertad plena solamente Dios, y que nosotros Completa. Somos imágenes de Dios y que vamos tendiendo hacia Él, ¿no? Sí, pero también hay una figura humana, que es la Virgen María, que ha ejercido una libertad, por así decirlo, completa. Porque ella también tenía algunas condiciones importantes, ya lo hemos platicado en otros programas. Por ejemplo, había sido preservada del pecado, de mancha, de culpa, desde la creación. Había sido pensada así, inmaculada, llena de gracia total, sin mancha y sin pecado. Sin embargo, Dios respetó su libertad. Ella fue la que respondió ante el llamado del ángel, ¿no? Porque lo tenemos que repetir en todos los programas que se pueda. Dios no es un Dios de absurdos, Dios es un Dios de cosas lógicas, porque si Él ha creado más de 300 trillones de estrellas en el universo, que conocemos,
que se conocen, 300 trillones de estrellas en el universo, ha creado a los más de 7,000 habitantes que habemos hoy en el planeta. 7,000 millones. 7,000 millones de habitantes que habemos hoy en el planeta. Bueno, de una manera lógica, cómo es perfecta la naturaleza y cómo es perfecto cada uno de los 2 billones de células que tenemos en nuestro cuerpo, cómo cada uno se va ordenando de manera perfecta, sería ilógico pensar que Él obra de manera ilógica o absurda. De tal manera que si María era un ser humano, entonces ella está dotada de libertad, entonces sería ilógico pensar que la iba a obligar, la iba a determinar para que ella dijera que sí, quería ser la madre del Salvador. No, tenía que respetar su libertad. Entonces ella, en un acto de completa libertad, ella dice algo que a mí me parece magnífico y que concuerda con todo esto que hemos venido platicando. Ella dice fiat al ángel de la Anunciación, al ángel Gabriel. Ella le dijo el ángel, pues quiero que me manda Dios y dice que tú seas la madre del Salvador. Y ella dice, fiat, una mujer de oración, inmaculada, libre de mancha, libre de pecado, dice sí. No un sí simple, sino un sí de una persona completa, que en oración, con mucha sabiduría, con esta sabiduría de unidad con Dios completa, porque había sido creada desde el principio, dice fiat, toda, completa, quiero entregarme a ti. Y dice ella, soy la esclava del Señor. Es decir, la libertad la llevó a convertirse en la esclava de Dios. El término que en un principio comentábamos, que parece contradictorio, que en la libertad yo me hago esclavo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy toda tuya. Dios, yo quiero que en mí se haga toda tu voluntad. No sea mi voluntad humana limitada, sino tu voluntad de Dios, creador, omnipotente y omnipresente, la que se haga en mi persona, y se lo permite. Entonces, cuando hablamos de libertad, tenemos que conducirnos siempre a la esclavitud en Dios. La libertad siempre nos lleva a decir, ¿y cómo estoy yo siendo esclavo de Dios? ¿Verdaderamente le permito a Dios que haga todo lo que Él quiere en mí o hago lo que me da mi regalada gana? A la humanidad hoy le hace falta hacer más lo que Dios quiere y menos lo que ellos quieren. Lo que cada quien quiere. Lo que cada quien quiere. Para cada acto que tomamos de libertad tendríamos que preguntarme, ¿esto es lo que quiere Dios? Yo creo que es muy interesante cuando nosotros, en el ejercicio de esta libertad, desde luego en contacto con Dios, de aquí la importancia de que siempre estemos en oración, que esa oración es un diálogo con Dios. 1000 maneras de orar, pero que este contacto con Dios no se pierda para esa configuración que dentro de mi libertad me configure, me asemeje, me acerque a la voluntad de Dios. Claro, y que yo vaya uniéndome a este Cristo que nos ha hecho parte de su cuerpo místico, se ha entregado por todos nosotros. Y el siguiente ejemplo de la libertad es el mismo Jesucristo. El máximo ejemplo de libertad que tenemos en la historia de la humanidad es Jesucristo. Es Dios en esta Trinidad se ha encarnado en un ser humano para mostrarse, para completar la revelación. Ya por muchos años se había venido revelando y había actuado en la historia de manera significativa, no de una manera al margen, no, de una manera significativa en su pueblo elegido. Y entonces para completar su revelación se encarna en Jesucristo y se hace hombre. Es un hombre que sintió como nosotros, pensó como nosotros, le dolía como a nosotros, lo único que no fue igual a nosotros fue el pecado. Este Dios, este Jesucristo, podría haber salvado a la humanidad con una sola gota de su sangre. Una sola gota de su sangre. Era Dios. ¿Qué es imposible para Dios? Pues nada es imposible para Dios. No es un Dios de absurdos. Todo lo puede hacer. Este hombre aceptó libremente, nadie lo ha obligado, aceptó voluntariamente por amor entregar hasta la última gota de su sangre, de su cuerpo, por el ser humano, para poder salvar, para poder en un acto de amor y de misericordia purificar los pecados de todos los seres humanos de toda la historia de la humanidad. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, dijo Jesucristo. Es irracional pensar esto. ¿Por qué Dios
entrega su vida. ¿Qué necesidad tiene de morir? ¿Qué necesidad tiene de ser apedreado, de ser abuchado, de llegar a la cruz, de cargar una cruz? ¿Qué necesidad tiene Dios de eso? Un solo pensamiento hubiera sido necesario, una sola gota de sangre para poder comprarle la libertad y la gloria a todo el ser humano, a todo el género humano. No era necesario. Y sin embargo, este Dios, este Jesucristo, cumple con todo lo que los profetas habían dicho, es decir, con todo lo que el Padre había revelado a la humanidad. Jesucristo lo cumple durante toda su vida hasta el último momento y dice, ahora sí, todo se ha cumplido porque soy obediente, porque soy un esclavo de esta Trinidad, de este Dios Padre del que yo formo parte en una Trinidad con el Espíritu Santo. Soy totalmente obediente y cumplo para enseñarle a la humanidad cómo tenemos que hacerle nosotros. Yo digo que aquí está la ciencia. Tenemos los dos ejemplos más claros como para tener un modelo a quien seguir. Y el mismo Jesús lo dijo, sean perfectos como el Padre y yo somos perfectos. ¿Qué quiere decir? ¿Seremos perfectos? Claro que no, pero sí tenemos que tender al modelo perfecto. Entonces, en el uso de nuestra libertad, tenemos que configurarnos con esa voluntad de Dios. En el sometimiento, diríamos así, haciéndome esclavo del Señor, como la misma Virgen lo hizo, ¿no? Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Entonces, se estaba configurando a la voluntad del Señor. Y el modelo de Jesucristo, más que clarísimo. En el uso de su libertad, en la condición humana, que fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, en una sola persona, en este uso de su libertad se sometió a la voluntad del Padre, del cual formaba parte, como lo mencionas en la Trinidad. Entonces, el uso de nuestra libertad está en la medida de un buen uso, en la medida en que nosotros logremos llegar a esta libertad plena que es de Dios. Claro, y yo quisiera decir, alguien puede decir, esto es muy complicado, ¿cómo voy a cumplir la voluntad de Dios? Tenemos que tener presente dos cosas. Primero, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es decir, somos parecidos a Dios. Él nos ha creado, nos ha mostrado a Jesucristo, que era como cualquier hombre, como nosotros, como en los rasgos modelo, ¿no? Físicos, era el modelo, es el modelo. Justamente, Él es el modelo por el cual el hombre fue hecho, al que fue copiado todos los hombres, y además tenemos una dignidad extraordinaria, es decir, ¿qué tan importante es el hombre para que el Dios que lo ha creado venga a la tierra, se haga hombre, su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, Jesucristo, se haga hombre, entregue toda su sangre para salvarnos, en la forma de muerte más ridícula que había en ese momento en el pueblo judío? Esto es porque el pueblo de Dios ha tenido una dignidad, el ser humano tiene una dignidad extraordinaria y valiosísima. Dios ha escogido a un pueblo, a este pueblo le ha dado una cabeza que es Cristo, este pueblo tiene una identidad que nos hace ser únicos, tenemos dignidad y tenemos libertad. Este pueblo tiene una misión, es decir, ser la sal del mundo y la luz de la tierra, y tiene un destino, el reino de Dios. Cuando uno conoce esas cosas, entonces puede pensar, si yo estoy hecho imagen y semejanza de Dios y Jesucristo ha salvado a toda la humanidad, ha venido para salvarnos a todos, claro, el que no quiere no se salva, porque Él ya lo dio todo por nosotros, entonces puedo decir, ser libre no es tan complicado, hacerme esclavo de Dios no es tan complicado, es solamente tener confianza, tomarme de las manos de Dios, estar en oración, escuchar qué es lo que me dice. En cada momento, cada decisión importante de nuestra vida, podemos hacer oración, ponerlo en las manos de Dios, hacer como si todo dependiera de nosotros, teniendo la confianza de que todo depende de Él. Pues hemos llegado ya al final de este programa. El tiempo se nos ha terminado. Próximamente tendremos oportunidad de estar con usted comentando otro tema más de mucho interés. Nos da mucho gusto que haya compartido con nosotros estos minutos. Gracias, Rafa, y a usted que se encuentra en casa, hasta la próxima semana.